Es hermoso participar de la alabanza, decirle a Dios cuánto le amamos. Y dentro de todo esto, nosotros también podemos, al expresar nuestro amor con Él, entender que hay una comunión entre Él y nosotros. Amén. Esto es básico porque siempre recibimos noticias que no son muy buenas. Todos conocen del caso de Juan Gualberto, hermano nuestro que hoy está en ese coma debido al accidente en el cual él entró en un TEC. Y así como les pido a todos los hermanos de la iglesia, y también tú, mi amigo, oremos por Juan Gualberto. No puedo pasar por alto también el pedido que él mismo lo hace de nuestro hermano Olger Huaco. Él es un servidor de la medicina, es médico, y hoy se encuentra soportando esta crisis tan grande de este COVID. Os ruego pues también orar por nuestro hermano Olger y fortalecer a la familia de Juan Gualberto, de Olger. Dios está con nosotros. Y como dije al principio, Dios es bueno. Y bueno es Dios en todo tiempo. Amén. Vamos a orar y lo haremos por la palabra y también por nuestros hermanos. Padre Celestial, gracias te doy por estar reunido aquí en tu santo y precioso nombre. Es bueno saber que tu palabra será difundida. Es bueno ser un mensajero de tu palabra. Pero también, Señor, hoy día, en estos momentos, esta noche, te suplicamos, Señor, como lo hemos estado haciendo hasta ahora, que tus manos de amor, Señor, toquen el cuerpo de Juan Gualberto y levante, Señor, a este tú pequeño, porque él tiene un corazón muy hermoso. Gracias también, Señor, porque en este momento te ruego y te suplico, Padre Celestial, que pongas tus manos de sanidad sobre el cuerpo de tu hijo Olger, otorgándole nuevamente esa salud que todos y cada uno anhelamos, porque tú a través de tu llaga te llevaste todas nuestras enfermedades. Gracias, Señor, te doy porque sé que en este momento también tus manos de amor están sobre la familia para poner sosiego y para poner, Señor, esa paz y la confianza que debemos tener siempre en ti. Gracias, amoroso Dios. En el nombre de Jesús hemos orado y bendice tu palabra, Señor, siempre, para que ésta sea lámpara para nuestros caminos y nuestra manera en la cual tú nos estás llevando en el camino. Gracias, Señor. Bien, hoy día vamos a tocar un tema que es fundamental. Podemos decir dentro de este título que las tinieblas, a pesar de su crecimiento, tenemos esta certeza y esta afirmación: fracasará. Las tinieblas, a pesar de su crecimiento, fracasará. Pues esto no es un título que sencillamente expresa una aversión contra algo. No. La palabra dice que en el postrer tiempo, ahora, dice habrá demasiada maldad. Hoy lo traducimos como corrupción y cosas semejantes. Pero el Señor dice, cuando sobreabunde todo esto, sobreabundará la gracia.
Y la gracia de Dios es quizás lo más hermoso que el hombre ha podido en su relación con Dios recibir. Entonces la confianza que Jesús mismo nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Hoy sea el principio para poder seguir confiando en ese precioso Dios que nos da toda esa alegría de saber que con Él somos más que vencedores. Amén. Bien. Entonces, ¿cómo es esto que las tinieblas crecen? Sí, sobreabundar, en este caso, todo lo maligno, todo lo malo, no nos debe sorprender. Y es más, hay muchos cristianos que se han dejado y se dejan engañar. Pero damos gloria a Dios, porque solo la palabra será capaz de hacer entrar en convicción, en conciencia y en arrepentimiento para todos aquellos que nos hayamos equivocado y que hayamos tropezado con las armas que pone las tinieblas y las falsedades de Satanás. Una de ellas es la falsificación. La falsificación en realidad es un riesgo que actualmente Satanás lo viene usando. Y este uso que le da lo está ejerciendo sobre los creyentes y los no creyentes. Este inicuo está tergiversando la verdad, sobre todo en los temas de salvación. ¿Por qué? Porque a él no le conviene que hayan salvos. La salvación es un privilegio maravilloso que lo hace luego a Satanás, que él no puede alcanzar a todas aquellas personas que sean salvas. Y muchos ahí, por ejemplo, siguen con el engaño de creer que alguien puede recibir la salvación y perderla. Bueno, pero todo esto tiene una causa, tiene una razón. Y esta razón significativamente está basada en que ignorarla, pues les hago yo esta pregunta. Si yo no tengo el cuidado y ignoro simplemente, pues tengo el riesgo de que pueda tropezar. Y a través de esta ignorancia funcional con la cual a veces vivimos, o mejor, coexistimos, podemos entrar en un rechazo, no solo a la razón, sino a la doctrina, y buscar fuentes de verdad inexplicables, los cuales nos engañen. Bien, y ustedes me dirán, ¿cuáles son esas fuentes? Cuando tú no tienes una fuerte doctrina, y sobre todo esta doctrina ya empiece a guiar tu vida, tú eres susceptible a poder utilizar, entre comillas, buenas palabras, buenas ideas, que a veces este mundo nos bombardea, a través, por ejemplo, de filosofías contra Dios. Y estas filosofías parten desde el humanismo hasta el comunismo. Por ejemplo, cuando una mujer, dando a luz, muere y queda un niño huérfano. O al revés. Y entonces siempre vamos a reclamar a Dios. ¿Dónde estás? ¿Verdad? O como también en el otro extremismo. Queremos que alguien resuelva nuestros problemas. Siempre. Esa es la actitud humana. Y entonces, como no hay nadie quien lo resuelva, se levantan personas y dicen, nos vamos a organizar. Y eso es llegar hasta el comunismo. Y miren, son filosofías contra Dios. El liberalismo, el practicismo y sobre todo la ignorancia de Dios, que casi siempre hay muchos que dicen que conocen a Dios, pero en realidad nunca han leído sus escrituras. Tenemos férreos y acres criticantes de
en este tema Cristo Jesús y no han leído la palabra. Qué absurdos, ¿verdad? O hay algunos que lo han leído un pedacito y se creen eruditos y expertos. O porque se creen grandes personajes, tienen el derecho de opinar sobre Dios. Interesante, ¿no? Y claro, esa es la libertad de expresión, obviamente, pero eso no significa que la expresión sea pertinente o veraz. Y bueno, también tenemos las creencias opuestas a Dios, hasta adoraciones satánicas. Muchos de nosotros pensamos que eso es ascético, eso no pasa nada, el Señor lo entiende porque somos, pequeñitos. El engaño que siempre pone Satanás. Ahora, no solamente ha utilizado eso, sino también tiene la religiosidad. Y nosotros sabemos que la religiosidad, partida de una religión, tiene toda una cultura. Esa cultura se expresa en ritos, formas, preceptos y de repente también en algunas formas de adoración. Tenemos esa religiosidad tradicional, esa religiosidad moderna o esa religiosidad fundamentalista, ¿verdad? Y hay una religiosidad muy activa. Solo activa. Siguiendo costumbres, ritos, rutinas, y se explican por qué y para qué. Y se engañan con fábulas, leyendas y fantasías. ¿Bien? Pero, ¿cuál es la verdad? Nosotros sabemos que esta se explica desde las perspectivas para los diversos temas desde la palabra de Dios. Seamos claros, Jesús no fue veraz porque habló verdad. O sea, la verdad no puede tomarse como veracidad. Jesús siempre habló de la verdad, pero muchos piensan que no fue veraz. Por tanto, lo que dice Jesús lo tomamos o lo toman así, ¿no? Puede ser, tal vez. Ignoran que Jesús es la verdad. Todo lo que de Jesús sale es verdad. Sé que esto dentro de la estructura lógica y sobre todo de ya los preceptos establecidos a través de ideologías, ¿no? Establecen, por ejemplo, que no hay nada absoluto, que todo es relativo. Es decir, mi verdad es solo mía y la tuya también. Y podemos coexistir con nuestras verdades. ¿Sí? Eso no se llama caos y desorden. Pero mire, lo aceptamos. Sigamos en nuestro tema. Entonces, si Jesús nos dio mensajes veraces, porque Él es la verdad. Y cuando Él habló con veracidad, todo lo que Él dijo, lo expresó desde esta perspectiva, de verdad os digo. Y ponía principios, fundamentos, eso que muchos le llaman reglas morales. Así era, así es, y así será el discurrir de la palabra de Dios, porque esa palabra, quizás no lo entiendas ahora, pero ponte a reflexionar. ¿Sabes? Esa palabra es el manual de usuario de un hombre para poder vivir una vida con propósito. Ahora también hablemos. ¿Y de qué hablaba Jesús? Del proyecto en el cual Él estaba inmerso, y ese proyecto ya llegaba a su culminación con este pacto de la gracia, porque Él es el principio, es la ejecución y la consumación de la salvación. Y
Y esto tiene un significado importante, porque en Juan 1:12 dice: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, en este momento les estoy presentando una gran verdad. El que acepta de esta manera descrita a Jesús es hijo. Pero el que no lo acepta no es hijo. Entonces, ¿cómo puede haber igualdad? Solo te hago esta pregunta. ¿No es que los padres se ocupan de sus hijos? ¿O también los padres se ocupan de todos los hijos ajenos? ¿Verdad que no es muy entendible esto? Pero a pesar de ser tan simple, nos resistimos a entenderlo. Y creemos, pues bueno, que Dios tiene toda la obligación de estar atendiendo a todos. Por eso le echamos la culpa de nuestros desaciertos a Él. Hemos polucionado el mundo y después le decimos: ¿dónde estás? ¿No creen que la pregunta es: ¿qué hiciste? ¿Por qué polucionaste el mundo? ¿Por qué ensuciaste el mismo lugar donde vives? Pero no, eso no lo debemos aceptar nosotros. Y claro, ahí entramos en la disquisición. Es que los ricos lo hicieron. ¿Y qué hacen los pobres? Esa es la lucha de clases. Bueno, el resultado es simple. Seguimos polucionando porque nuestros ríos, nuestros campos, todo, cada día desfallece. Hay premisas las cuales debemos alcanzar y esas son obligatorias. Hago pues esta pregunta que para muchos va a ser muy molesta y quizás hasta impertinente para alguien. Y les pido perdón porque yo debo continuar el tema que inicié, porque a quien quiero agradar es a mi Señor Jesús. Por tanto, tengo que hacer, y a través de esta pregunta quiero explicarles muchas de aquellas cosas que quizás van a tocar, van a herirte, pero es una forma en la cual Dios quiere hacerte reflexionar. Mira, la causa de todo esto es que hay Satanás que se ha levantado con falsificaciones y ha logrado engañar. Pero en la perspectiva nuestra no debemos dejarnos engañar. Y claro, ahí surge el concepto: ¿y cómo no me van a engañar? ¿Qué tengo que hacer para que no me engañen? Bueno, para que no te engañen, debes evitar, ¿no?, que la falsificación te engañe. Y esto lo vemos en términos de los billetes, ¿verdad? Hay muchos que te dicen: tienes que ver, la falsificación se ve en los defectos. No. La falsificación solo lo puedes combatir cuando conoces detalladamente y correctamente las características que se deben cumplir en todo billete. Todos esos elementos de seguridad que le han puesto y que se deben cumplir. Cuando tú conoces esto, identificarás con mucha facilidad algo que es falso. Pero en el paralelo, ¿no? ¿Cuánto sabes? ¿Cuánto conoces a Dios? ¿Te acercas, buscas conocerlo? ¿Cómo puedes hacer una afirmación si no has ido, como dicen, al lugar para identificar, verificar lo que está ocurriendo? No, cuando alguien habla de pura imaginación, de puro sentimiento o cólera que está dentro de ello, pues no vamos a ser pertinentes. Y entonces
Entonces, mira, aquí es donde surge el gran conflicto. Muchos piensan que nacieron buenos y que la sociedad los pervierte. No, no es cierto. El hombre nació malo. Y aquel que es malo produce cosas malas. Esto, por ejemplo, es la causa por la cual siempre predicamos de la salvación. Quizás muchos no lo entienden, pero en esa historia bíblica, que para muchos lo han tomado desde perspectivas de comer una manzana. No. El problema es la traición de Adán. El protector no protegió. La protegida tomó decisiones por el protector. Es decir, un caos. Un caos como hoy la familia vive. Y esto, por favor, no quiero que lo entiendas que solo es por causa del tiempo que ahora se va deteriorando. No, al principio esa fue la causa por la cual esta familia, pero en la cabeza de esa familia Adán traicionó a Jesús. Cuando digo esto, muchos no lo entienden. ¿En qué le traicionó? Pues le entregó a Satanás aquello que había recibido él, para que él, como rey y señor de esta creación, hiciera, conforme a la voluntad de Dios, las cosas aquí. Al entregárselo, esta creación perdió todo, porque perdió a su rey. Su rey era ahora un esclavo. ¿Un esclavo de quién? De Satanás. Muchos de esto no lo quieren creer y por eso no entienden que Jesús vino a salvar aquello que se había perdido. No la creación, el hombre. Y es pues por eso que se actúa de una manera insidiosa, trayendo pues engaños y falsificaciones. Y estos engaños, pues, por ejemplo, hoy la salvación ha sido tocada por Satanás y él es padre de mentiras. Y esas mentiras producen muerte. Claro que también este tema que estamos hablando de la falsificación, ¿saben? Él abusa y trata siempre de abusar del emocionalismo. Es decir, pone la necesidad, la urgencia, la conveniencia y todas esas cosas emocionales que brotan del hombre para hacernos pensar que solo es cuestión de cumplir algunos requisitos, como por ejemplo hablar. El hablar lo hemos tomado como declarar. El creer lo hemos tomado como acceder a pensar y tener una idea de Dios y que nos dejó las Sagradas Escrituras. Por ello debemos repetir una mágica oración y al repetir esa mágica oración, que a veces puede ser pequeña, mediana o muy extensa, pues he alcanzado mi salvación. Pero saben, eso es una falsificación. Satanás metió ritualismos también a la iglesia. Yo sé que el mundo es un lugar donde se encuentra la iglesia. Pero el problema es cuando el mundo entra a la iglesia. El mundo es el reino, la posesión actual de Satanás. Y dejar las puertas abiertas de la iglesia para que el mundo entre a la iglesia. Eso es justamente lo que él busca alcanzar. Y al hacerlo, pues, ha traído toda esta serie de tergiversaciones. Pero esto de lo que acabo de explicar no es lo que dice la palabra, ni es lo que enseñaron los apóstoles.
me dirás, ¿y qué tengo que hacer? ¿Cómo se hace? Bueno, es que el salvo tiene que aprender a tener esta convicción. Yo tengo que saber que soy de Cristo. Esa certeza es en realidad la que ya empieza a mostrar tu salvación. Porque finalmente esto es algo muy sencillo. ¿Eres o no eres? Y es que en estos términos, o sea, ser salvo no puede ser medio salvo, o no puedes tener una fracción de salvación. La salvación es, ¿eres o no eres? ¿Lo alcanzas o no lo alcanzas? Y alguien me dirá, y bueno, muy bien, está bien, perfecto. Pero ¿podría hacer algo para saberlo? ¿Cómo se hace? Bueno, aquí veamos en Juan 5:19. Jesús mismo responde y dice, entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente. Está aquí encerrada esta respuesta de cómo debes saberlo. Primero, hay una voluntad ahora superior que es la que te va a decir lo que tienes que hacer. Y cualquiera diría, eso es despersonalizar al hombre, eso es no dejarle su libertad. ¿Sí? Pero ¿para qué quieres tener libertad? ¿Para destruirte? Este conflicto lo ha vivido desde Adán. Él codició ser Dios. Y alguien dice, felizmente yo no codicio. ¿Cómo que no? ¿Cuántas veces te has puesto en una postura arrogante donde quisieras alcanzar, si pudieras, destruir esto, destruir aquello, arreglar de esto de esta manera y que se haga tu voluntad? Y claro, eso parece un poco complejo. Bueno, de alguna manera yo lo he hecho. No, a veces nos acercamos en oración y le decimos, Señor, haz esto, haz aquello, haz lo otro. Para. ¿Cuál es tu postura? Muchas veces nosotros nos creemos igual a Dios, superior a Dios. No. Nosotros somos hijos. Ese es el mejor ejemplo. El hijo se somete al padre. Y no por abuso, no por disciplina, no porque el padre lo va a fusilar. No, por amor. Esa es la diferencia de las diversas disciplinas. Esa disciplina basada en el amor, en la convicción de saber que a pesar de que no entienda lo que papá hace, sé que lo que está haciendo papá es lo mejor para mí. Cuando hay esa convicción, entonces la actitud de aquel que incluso alguien podría decir está reprimido, se calma y luego llega una convicción. Gracias, papá. ¿O no te ha ocurrido eso? ¿Cuántas cosas aprendiste de tu padre y que hoy son herramientas para poder vivir en este mundo convulsionado? Alguien me dirá, es que yo no tuve papá. ¿Y eso te parece que es algo imposible de superar? ¿Tienes que ponerte a llorar porque no tuviste un padre? No, estudia la palabra de Dios y te darás cuenta que de esa manera encontrarás lo que un padre, porque Dios es nuestro Padre, te enseña para vivir. Bien, entonces, cuando nosotros decimos, bueno, ya está bien, tengo que aprender o de mi Padre natural o de mi Padre celestial. Y claro, un Padre natural no siempre es lo excelente, ¿verdad?
Yo como padre, ¿cómo quisiera ser excelente? Alcanzo de repente de regular, hasta ahí llego. Pero hay cosas buenas que he aprendido de Dios y que las pongo en práctica. Eso es lo que tiene que hacer un hijo. Es lo que tú tienes que hacer. Ahora, cuando nos damos cuenta que ahora ese concepto ya nos parece, a ver, hay que revisarlo. Vamos a las Escrituras. En 1 de Juan 3, del 1 al 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Se dan cuenta de la diferencia? No lo conocían, ahora somos hijos de Dios. Y el hijo a quien conoce primero, sino a su papá y a su mamá. Y aún, dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como Él es puro. Recuerda esta expresión, ahora somos hijos de Dios. Hablo a los convertidos, hablo a aquellos salvos en Cristo Jesús. Porque este es el mensaje que da para aquellos que han declarado que el señorío es de Dios hacia ellos y que a través de su conducta expresan esta declaración de reconocer que Jesús es su Señor y su Salvador. Y es que, miren, cuando a veces no lo interpretamos bien, y bueno, vamos poniendo bien los puntos para que esto se interprete correctamente. Nos dice aquí la palabra, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Verdad? Y es que manifestación, ¿qué significa en esos términos cuando Él se manifiesta? O sea, manifestación, una acción de un encuentro por medio de la revelación de Dios para tu vida, la cual produce en ti una iluminación, así lo llamamos, es decir, oh, si era tan simple, ahora comprendo, ha sido iluminado. Y el resultado es obviamente de haber comprendido eso, de que te cambia la vida, y no solo eso, sino que una vez que empiezas a vivir esas experiencias, el retorno ya no interesa, sino seguir adelante. Y es que esto nos conducirá cada vez más a ese encuentro con Dios. Y cuando esto ocurre, esto marca tu vida, así como marca la mía. Y como salvos en Cristo Jesús, ya no puedes dejar de ser salvo. Muchos dicen, es que no, es que puedes ofender a Dios, puedes hacer esto. No, ya no. Ahora, ¿puedes tener un error? Claro que sí. Pero es ahí donde Dios también tiene sus mecanismos para hacerte comprender, porque no todos somos tan simples o sencillos de obedecer y de entender las maravillas que Dios nos dice. Y miren, les hablo ahora de alguien que era en realidad conocido en los tiempos de Jesús como un gran maestro de la ley, Nicodemo. Y Jesús le dice a él, así como has nacido de la simiente de hombre, ahora debes nacer de la simiente celestial. ¿Y esto qué pretende explicar? ¿Un emocionalismo? No. Es simplemente la verdad. No es que yo me imagino nacer de nuevo. No. Tengo que nacer de nuevo. Y eso es algo que no está en tu esfera ni en la mía. Está en la esfera de Dios, que Él toma esa decisión para que así
se ha explicado esto, por ejemplo, en Génesis 26, Génesis 5:1. Y aquí encontramos, ¿no? Este cambio tiene un origen que le veremos. Yo creo que la mejor interpretación es aquí cuando ese niño descubre lo cálido del regazo de la madre y de la deliciosa leche que calma su hambre. Ella reconoce la presencia de ese ser que lo amamanta, que le da todo ese calor que necesita y que puede contentar su corazón. Entonces, ¿por qué le veremos? Claro que sí, porque tendremos una experiencia, una revelación, una manifestación e iluminación sobrenatural en este medio tan natural. Eso está ocurriendo, eso ocurre. Hay muchos que les han enseñado que eso es fantasía, que eso es ilusión. No, sí ocurren, las verdades espirituales ocurren. Pero es una línea a veces tan delgada que la fantasía puede hacer salir a alguien, como hoy tenemos tantas religiones, ¿verdad? Los cuales hablan de mucho emocionalismo, ritualismo y demás. Pero es aquí donde Dios exige ciertas precisiones. En el caso de Números 22, 31 al 35, ahí Dios hace algo maravilloso. Esta es la historia de un profeta llamado Balaam, en donde él es convencido por los enemigos de Israel a que si él maldijese a Israel, entonces ocurriría eso que él dice. Y es ahí justamente un buen modelo. No es que yo diga, el profeta valía, era importante, tenía sentido y valor su vida, porque traía el mensaje de Dios. Pero cuando el profeta emitía su propio mensaje diciendo que eso se lo había dado Dios, bueno, la misma palabra en el libro de Levíticos dice, al falso profeta el tal muera. Pero en la ternura de Dios, Dios es tierno, aunque muchos no lo quieran entender. Dijo, le voy a dar una oportunidad a este mi hijo. Que la mula le hable para que abra los ojos del entendimiento de Balaam. Ya se ocurrió. Él se dio cuenta. Y ese es un ejemplo en el cual Dios tiene mucha misericordia y puede generar circunstancias para que tú y yo nos demos cuenta de nuestros grandes errores. Ahora, una vez que nosotros lo hemos visto, ¿qué haces con alguien a quien conoces? Vas a tener una relación con esta persona. En los términos ahora, no de ritualismo, sino de nacimiento real. Pues yo, que he nacido del agua y de la sangre, ¿no?, gracias al pacto de la gracia, pues tengo una relación santa y pura con Dios, porque esa es la condición en la cual Dios me ha preparado. Y mire, aquí hay algo que tengo que explicar. La salvación es el procedimiento por el cual somos lavados y limpiados. La pregunta es, ¿para qué? Para que pueda venir a existir en ti el Espíritu Santo. Y yo os entregaré un consolador. ¿El consolador está acá afuera? ¿Mi ayudador está acá afuera? No. Dios lo ha puesto dentro de mí.
¿O ignoráis que vosotros sois el templo del Espíritu de Dios? Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de salvación y estamos enfocados en este modelo de que la salvación nos da la categoría de hijo, bueno, ocurre aquí dos escenarios. Uno lo explica Juan 3, del verso 4 al 8, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, aquí creo que podemos determinar y definir que el pecado es una infracción a Dios y a sus principios o sus leyes. Lo que hacemos, aquí quiero también hacer una aclaración, ¿no? Lo que hacemos no es el problema. El problema es lo que radica en lo que somos. El hombre no es mentiroso porque miente. ¿Lo estás entendiendo? Sino miente porque es mentiroso. O sea, la mentira está dentro de él. Bueno, sigamos haciendo este ejercicio para entenderlo mejor. El hombre no es ladrón porque roba. Por el contrario, roba porque es ladrón en su naturaleza. Esto explica que el problema está en el corazón del hombre, tácitamente en su alma. Eso es lo que dice Jeremías, capítulo 17, verso 9, cuando expresa: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, podemos ver que ser salvos significa que nuestra naturaleza, la cual Dios lo demuestra en 2 Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por favor, miren el tiempo en esta frase. No, que nueva criatura será, es naturaleza vigente, permanente. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿La naturaleza ha de dejarse ver? Sí. Por eso es el cambio en un cristiano. Así que siempre proponemos que, sobre todo cuando yo digo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y muchas veces no lo logras, ¿verdad? Sí, pero aquellas cosas que surgen de ti porque es lo que eres, eso quiere decir que el cumplimiento de lo que Dios dice, que somos nuevas criaturas, no es una falsedad, no es un emocionalismo, es una realidad. Las cosas viejas pasaron, ahora se han hecho todas nuevas. Sé que muchos quisiéramos ver esa perfección así, pero te irás dándote cuenta que esa naturaleza ya cambiada empieza a deshacerse de aquello que durante casi toda tu vida, previa a la salvación, fuiste aprendiendo. Entonces, pues, aquí tenemos que distinguir dos circunstancias. Debo citar en este tema que el amor a la verdad
hay estos peligros justamente generados por la falsificación producida por Satanás. El hijo en rebelión, ¿qué significa? ¿Qué es un hijo en rebelión? Bueno, es aquel hijo, es un creyente engañado por Satanás, el cual ha relajado la doctrina y pensando que todo le es lícito y que Dios debe sobrellevar esto, no manifiesta un cambio. Cree que puede seguir haciendo porque, bueno, Dios finalmente será el que lo transforme. Y esto, en realidad, esta es la descripción. El hijo en rebelión es justo ese hijo del cual la palabra lo llama anatema. Yo sé que muchos de nosotros no entendemos este término anatema. Anatema es un creyente salvo, pero en franca rebelión contra Dios. Ahora alguien me dirá, ¿y ese se pierde? No, es hijo. Claro que sí, tengo que decir que es una de las circunstancias más difíciles, porque tendrá que aprender con mucho dolor. Saldrá de todas esas cosas justamente experimentando lo malo, y lo malo no produce cosas buenas en nuestro ser. Pero eso traerá el anhelo de vivir las cosas buenas y recurrirá a Dios y entrará en paz con Dios, y éste será rescatado. ¿Por qué? Porque tenemos abogado en Cristo, quien es el intermediario entre Dios y nosotros. Ahora, hay otra circunstancia, el impío, que se considera o piensa que es salvo. Estoy hablando de aquel que gracias al emocionalismo dijo yo soy salvo, pero no lo es. Y si no es salvo, es impío. Bueno, ese es víctima justamente de este credo creado por Satanás, que está encerrado dentro de la religiosidad y que creyendo que cumpliendo con algunos ritos, algunas tradiciones o simplemente hacer lo que todos hacen, alcanzarán la reconciliación con Dios. Amados, Dios quiere que hagas algo para que tú seas limpio. Sí, Él quiere. Pero no es nada ritual. No es que tengas que quemar tantos animales o que tengas que entregar dinero. No, nada de eso. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Y cuando has pecado, te hago esta pregunta, ¿no crees que tienes que humillarte? ¿No crees que debes decirle perdón, Señor? Y en su presencia ponerte en paz con Él. Pues bueno, eso es lo que dice la palabra. Y siendo así, creo que debemos darnos cuenta de que hay una salida. Pero analicemos un poquito de esto del impío que creyendo ser creyente ya se siente acepto por Dios y va a tener conflictos serios, porque se mirará al espejo y verá que no hay cambios en él. Las muchas creencias, incluso dentro de las denominaciones de las iglesias protestantes, cuando se relaja la doctrina, es decir, cuando las creencias se diluyen y permitimos que el mundo entre y de alguna manera gobierne en la iglesia. Por ejemplo, estas cosas podemos observarlas. Cuando nosotros hacemos
esto que a veces le llamamos una encuesta. Y hacemos la pregunta, ¿usted cree en Jesús? Y un 45% dicen sí. Si les pone esta pregunta, ¿crees que Jesús murió por tus pecados? También dicen sí. Pero entonces solamente esto, creer que Jesús murió por nuestros pecados y creer en Jesús, eso nos da la salvación. Le garantizo que no basta esto para ser salvo. Entonces, ¿cómo es la salvación de la que habla la palabra? Cuando usted y yo nos postramos ante Dios, reconociéndolo como nuestro Rey, Señor y Salvador. ¿No? Ahí encontramos Romanos 10, verso 9. Está establecido. Por consiguiente, si aceptas que esa autoridad se ejerza de Dios hacia ti, o sea, Dios en autoridad y tú sometido a esa autoridad, eso es cosa diferente. Eso no solamente es decir, creo en Dios. Ahora, cuando aceptamos que esta autoridad que Dios ejerce sea desde hoy y por toda la eternidad ese control que Dios hará sobre nuestras vidas, y renunciando realmente y con mucha veracidad a nuestra voluntad, o a esa voluntad que la manipuló el diablo. Entonces, creo que ahí está la aclaración. Usted no se salva reformando su vida. No puede hacerlo. Usted tiene que esperar que Dios la reforme. Y la reforme ¿cómo? Dándole a Él la autoridad, no a usted. Y uno dice, muy bien. ¿Y cómo le doy la autoridad? Primero, creyendo en lo que Él dice que hace sobre usted. Él tiene que limpiarnos. Primera de Juan 3:5. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y tú me dirás, no, pero obras del diablo no hay en mí. Y yo te digo que sí. Y esas obras, sencillamente, están en esos principios los cuales ya no son tan derechos. Esas obras, por ejemplo, que como ahora lo puedes entender, la corrupción natural que hay en nuestro ser nos ha generado que hagamos actos de corrupción. No es que la corrupción nos corrompe, no. Nosotros, gracias al pecado, somos corruptos. La naturaleza que Dios creó se corrompió por el pecado. Yo creo que van a perder mucho tiempo tratando de corregir la corrupción de la manera en la cual quieren hacerlo. La coerción y el castigo se van a darse cuenta que no cambiará nada. Al igual que la maldad, ese hombre que mata, viola, roba, destruye. Las cárceles resuelven. Pero te estoy mostrando a alguien que sí puede deshacer las obras de Satanás. ¿Dónde? Aquí adentro. Pero cuando también decimos que debemos permanecer en Cristo y la consecuencia es vamos a ser como Él, hay que entenderlo. Y lo vamos a hacer a través de Primera de Juan 3:7. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Aquí
en realidad está encerrada esta gran revelación. Ahora que somos justicia de Dios. Alguien dirá, yo soy justicia de Dios. Sí, si eres salvo, eso eres. Y la salvación nos fue dada para que nos otorgara de toda esa nueva naturaleza. Siendo entonces justicia de Dios, ¿qué debemos manifestar? O sea, ¿cuál es el resultado de ya ser justicia de Dios? Esto lo tienen que declarar nuestras vidas. Hacer justicia. Miqueas 6:8. Eso es lo que pide Dios de ti. De ti que eres salvo. De ti que cuestas el precio de la sangre de Cristo. De ti que aprendiste a recibir el amor de Dios y su beneficio. Pero claro, el problema no es tan simple, es más grande. Podemos decir que es manifiesto por un alto número de asistentes a la iglesia, pero que observamos poco interés de guardar los mandatos, los principios, las leyes de Dios. Esto llevará a vivir una vida ¿de qué naturaleza? Indecisa, obvio, ¿verdad? Que lo viven como quieren o pueden. Esto significa que no conocieron a Cristo. Ahora, estas dos cosas que acabo de citar son sumamente graves, porque esa es una manifestación de no ser salvo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, yo sé que hacer justicia es hacer algo que he ido aprendiendo? Recuerden, juicio es diferente a justicia. Juicio es acusación. Justicia es hacer cosas correctas. Entonces no vengamos a mezclar. Es que si quiero hacer justicia, tengo que juzgar a los demás. No. Con normalidad nos hemos acostumbrado a mirar alrededor, ¿cierto? Y emitimos juicios sobre otros. Pero hagámonos esta pregunta. ¿No será importante mirar en aquello que sentimos, que pensamos, que creemos y que hacemos? La palabra no dice exigir que los otros hagan o vivan como justos. Ni tú ni yo tenemos esa capacidad. Dios no nos ha dado ese privilegio de juzgar a nadie. Pero sí, Dios nos ha entregado una gran responsabilidad. La exigencia de Dios es hacia nosotros, hacia cada persona, hacia ti. La exigencia de Dios hacia mí. No es una exigencia que Dios te dice, mira a los demás y júzgalos. No. Eso creo que ahí radica gran parte del desperdicio de la energía de muchos creyentes que pierden su tiempo, que pierden sus esfuerzos en hacer algo que no es productivo. Recuerda, esa exigencia que Dios pone es que te mires a ti mismo. ¿No te has dado cuenta que cuando tú puedes ver un problema, no es para que lo juzgues, es para que ores ante Dios por tu hermano o de repente por aquel impío y le pidas a Dios que le haga comprender y le pidas a Dios que le dé las herramientas que le abran el entendimiento para que deje de estar tan equivocado? No, pero tú y yo tenemos un principio. No, yo voy a ir y le voy a decir sus 4 verdades, ¿cierto? ¿Qué vas a ganar?
¿En qué parte de la palabra crees que eso podría tener un asidero? No dice la palabra que debemos exhortarnos. Ay, exhortación es otra cosa. Muchos no hemos comprendido y pensamos que exhortación es reclamación. Y claro, alguien diría, el Señor debería tener un cuaderno de reclamaciones. Recuerda, este es un trabajo entre Dios y yo, Dios y tú. Aquí, como lo decimos con toda, a veces, naturalidad, no tienes vela en ese entierro. Deja que Dios, ¿lo oyes bien? Dios haga su trabajo en mí, como que haga su trabajo en cada uno de sus hijos. Qué feo se nota, ¿verdad?, que haya un hermano que se porta como un gran acusete de sus hermanos. Eso era lo feo en mis tiempos. Hoy veo ya también mucha indiferencia. Cada uno vive en su propia isla y experimentan la soledad en medio de una multitud. Y saben también, ese es otro engaño que Satanás pone. Hace sentir solo al mundo, se deprimen, se suicidan o culpan a medio mundo de eso. O piensan que alguien les ha quitado eso que no tienen. Te hago esta pregunta. ¿Dónde iremos? A Dios, nada más. Deja de lloronear y concéntrate en Dios. Y recuerda, juicio no te es lícito. Justicia, obligación que tú y yo tenemos que cumplir, porque esos son los requerimientos de nuestro Señor. Requerimientos hacia nosotros. Recuerda, para terminar sobre todo este temita que hemos estado viendo, si no manifiestas justicia en las muchas cosas que haces, tu salvación no se ve bien y es más, de repente no eres salvo. Para entender esto necesitamos definir qué es ser cristiano. Y la respuesta es ser como Cristo, semejante a Jesús. Ese Jesús que vino y llevó el pecado nuestro. No es porque Él vino a hacer un weekend, un fin de semana feliz. No. Leamos lo que dice 1 de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Amado hermano, tú que eres salvo, recuerda, tú tienes un compromiso de darle el señorío de tu vida a Dios. Y Dios, una vez que recibe ese señorío que tú le has dado, hace que permanezcas en Él. Y Él siempre va a estar a tu cuidado. Eso pareciera que es obligación de Él hacia ti, ¿verdad? No. Eso es lo que brota como padre hacia su hijo. Obligación, no. Lo reitero. Amor. Y es aquí donde recuerda que todo aquel que peca no le ha visto. Aquí voy a hacer un pequeño alto y voy a decirte, ¿cómo es que nos dejamos engañar por Satanás? Porque de alguna manera dejamos de mirar a Dios y nos llama la atención con otra cosa. Y pone en tu corazón codicia y ya, voilà.
hizo tropezar. Lógico. Si estás caminando, hay muchos que pueden caminar, silbar, tomar su helado y todavía tararear. ¡Wow! Tantas cosas hace al mismo tiempo, sí. Pero en un momento se confunde y en vez de hacer esto, se le cae su helado. ¿Por qué? Porque tantas cosas, hacerlas conjuntamente, pues ocurrió que algo le llamó la atención y lo llevó a equivocarse. ¿Verdad? Ese es el conflicto. Entonces, si no le has visto ni le has conocido, ¿cómo puedes decir que permaneces en él? Permanecer significa estar en el lugar donde habitamos. Morar o vivir con Dios. Aclaremos, si usted le dice a alguien, ven y vive y permanece en mi casa, le estamos diciendo, ven, vive en mi casa y cohabita conmigo. Haz de mi casa tu hogar. En síntesis, permanecer. Eso que hacemos en Romanos 10, verso 9 y verso 10, es la invitación que le damos a Dios, esa aceptación voluntaria de venir sobre nosotros y existir en este templo del Espíritu de Dios. Esa relación hará que si es real, que si Él está en ti, bueno, pues la nueva criatura va a emerger, la nueva criatura se va a manifestar. No hay nada más que hacer. No es que te tenga que tener castigados y sometido a una gran disciplina para que aprendas. No. Ya no necesitas, sino brota de ti. Cuando no brota de ti, la pregunta es, ¿realmente soy hijo? Y alguien me dirá, y pastor, si realmente descubro que no soy hijo, fácil, póstrate de rodillas. Dile, Señor, acéptame. Una vez más me entrego a ti, porque ahora sí quiero recibir tu Espíritu Santo en mí. Muchos piensan que no, ya estás, tú ya estás. ¿Qué estás pensando? Eso de renovar, no estoy hablando de renovar entregas. Yo diría, ¿renovar compromisos? Claro que sí. Pero la entrega de la salvación es una. Y tú y yo tenemos que pelearla hasta alcanzarla. ¿O qué crees? Que la primera que no sé qué pasó, pero me sigo viendo a mí mismo como era antes. Ponte de rodillas, clama al Señor. Ahora ya has conocido muchas de sus verdades. Es cierto. Eres un impío que crees que eres hijo. Corrige esas circunstancias. ¿Cómo? Póstrate, clama a Dios. Y te lo vuelvo a decir. Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Si te presentas en esa condición, te doy todas las garantías de que Dios no te va a rechazar. Te va a acoger como hijo. Y estando con Él, permanecerás con Él. Y estando en su presencia, en esa relación, en esa comunión con Cristo, te darás cuenta que vale la pena vivir el amor de Dios, porque es un amor que tiene tanto valor. Mi precioso maestro dice, el amor que vale. Sí, Adrian Rogers, que tiene toda una línea en esa dirección, el amor que vale, ¿verdad? Sí, es que de verdad esa es una expresión cabal, correcta, de aprender
y de experimentar vivir en Él y con Él. Bien, muchos de nosotros creemos que la perfección tiene que ser inmediata. No, mira, tenemos a Abraham, Moisés, Pedro, David. Todos ellos, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pecaron, erraron. La Biblia lo cuenta. ¿Y estos fueron grandes fracasos, grandes fracasados? No. Sino es aquí donde tengo que hacer de tu conocimiento y que Dios ponga esta revelación en tu corazón para que se abra tu entendimiento y puedas darte cuenta que hay un abogado, ese que viene a resolver aquello que a veces te sigue haciendo tropezar, este engañador. Uno de los mayores errores es hacerte creer que Él está a tu servicio. Recuerda, Señor, yo soy siervo. Eso no significa que yo le puedo ordenar a Dios, ¿verdad? El orden es, ¿qué ordena, Señor? Yo voy a refunfuñar acá, no me gusta eso. No, sometimiento. Entonces aquí es donde Dios quiere que todas esas cosas con las cuales a veces tropezamos, primero viene como una advertencia. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Recuerda, mientras tengamos los resquicios, los hábitos, las costumbres de aquello que vivimos por tantos años, la nueva naturaleza todavía va a sentir esas circunstancias y podemos hacer lo incorrecto. Pero abogado tenemos en Cristo. Todo aquello que puede estar representando una ofensa contra Dios, arrepiéntete, confiésalo, y Dios, que es bueno, te perdonará. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3, lo dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo saber que eres salvo? Porque te importan los mandamientos de Dios. No es aquello que tú sientes, que tú dices no puedo, pero ¿cómo me pide esto Dios? Yo no puedo, he sufrido tanto. Por favor, recuerda, siervos somos, y que en este mundo encontraremos aflicciones, penurias, angustias, decepciones. Sí, este mundo, ¿qué crees que te puede ofrecer? Alguien dice, pero también en la iglesia me decepciona. También. Pero recuerda, no podemos juzgarlos. Yo no me doy el privilegio, porque sea pastor, de juzgar a mis ovejas. Sé que muchas tienen algunos problemas. Entonces yo puedo hacer un tratamiento superficial. Pero le pido a mi Señor, a mi Rey, al pastor de pastores, trabaja en esta ovejita. Y recordemos todos aquellos que nos hacen mal, todos aquellos que quizás nos han defraudado, te pido, ora por ellos. Saca rencor, resentimiento, todo eso. No te está haciendo bien. Y recuerda, tu nueva naturaleza tiene que emerger. Y tiene que aconsejarte que aferrado a Cristo tienes esperanza. Si te sueltas de Cristo,
no es que pierdas la salvación, sino vas a seguir sufriendo decepciones tras decepciones. Hasta que un día, como ese hijo pródigo, reaccione y digas, ¿qué hago aquí? ¿Por qué tengo que sufrir así? Sí, abogado tengo en Cristo. Sí, seguridad tengo en Dios. Amén. Muchas veces, y termino con esto, guardar mis mandamientos. En Juan 14:23 redunda esta idea de la palabra. Jesús mismo respondió y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Ahora entiendes? Él no está fuera. Ya no tienes que alzar tus ojos a los montes de donde vendrá tu socorro. Ahora el socorro ya llegó para ti que eres salvo, ya está en ti, está morando. Pero tú y yo tenemos algo que hacer, algo que es nuestra premisa. Si le amas a Dios, guarda su palabra. Y claro, este término guardar lo hemos entendido como custodiar, almacenar o no sé. Y hemos dejado pasar realmente el sentido con el cual nos fue dicho. Esto está más basado en los tiempos de nuestro Señor y en los tiempos antiguos. Guardar era más que nada un término de marinería. Ustedes dirán, ¿y entonces por qué no lo aclaró Dios? Porque en ese término está expresada la idea correcta. ¿Sabes que los marineros guardaban su navegación a través de mirar las estrellas? Su ruta, su camino estaban gobernadas por esas estrellas. Ese era lo que ellos entendían. Y entonces, ¿qué significan esas estrellas? Se dice guardar, muy bien. Las estrellas son esos puntos inamovibles, ¿verdad? Nadie ve moverse a una estrella. La estrella está ahí en su sitio. Y entonces, así también de inamovibles como las leyes de Dios, las cuales nos sirvan para poder llegar al rumbo, al destino que nosotros hemos sido instruidos por Dios para llegar. Hoy vemos que esos criterios no son los que nos llevan al concepto de guardar. Si guardas, eso quiere decir lo respetas. Si guardas, quiere decir que lo valoras. Si lo guardas, quiere decir que eso es para ti fundamental. Y ese es el concepto por el cual Dios nos puso: guardar mi palabra. ¿Qué significa el que guarda? O sea, nosotros. Yo lo diría de esta manera: si yo tengo algo y que guardo, esa es la ruta por la cual llegaré a mi destino final. Y mi destino final está en realidad guiado por la Sagrada Escritura, la palabra de Dios entregada al hombre para que el hombre sea conducido hacia ese destino al cual Dios lo ha llamado. Ahora, te darás cuenta que esto es el concepto básico de la salvación. Muchas veces pensamos que era repetir, decir, creer. No. Es el compromiso del gobierno de Dios sobre tu vida y que te dice: si me amas, es decir, ¿soy tu padre? Sí, Señor. Ahora, tú eres mi hijo. Sí, Señor. Muy bien. Entonces, como hijo tienes esta tarea. Guarda mis mandamientos, porque ello te llevará hacia el destino al cual yo lo he establecido.
En Primera de Juan 2, del 5 al 6, te lo aclara bien. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Por esto sabemos que somos salvos. Hay algo que se opone al gobierno de Dios. Y ese enemigo es de repente el que ha fortalecido a Satanás. Pero ahora ese enemigo está dentro de ti. Ese enemigo le llamamos el ego. Ese personaje que te da las habilidades para ser falso, hipócrita, engañador, mentiroso, ladrón, lascivo, gostunero, etc. Pero la medicina está puesta en nosotros para destruir y deshacer las obras de Satanás. El Espíritu Santo, tu maestro, guía, consolador, ayudador. ¡Wow! Entonces, creo que esta noche tú puedes comprender que hay un Dios que se ha comprometido contigo. Quiero terminar sabiendo que puedes comprender que la salvación es quizás el regalo más grande que el hombre pueda tener. El de recuperar la naturaleza con la cual Dios nos creó en el principio. 2, la condición de que ahora el que es salvo es hijo de Dios. Y esto nos hace comprender que todo lo que antes teníamos y que la ley hablaba en contra de nosotros, en donde éramos deudores, ahora por la salvación hemos alcanzado la más grande redención. Todo fue pagado, todo fue consumado. Y creo que es ahora en que debemos dar gracias por ese pacto que Jesús hizo cuando, encarnando como hombre, vivió sin pecado y fue llevado a esa cruz y fue muerto. Jesús entregándose. Algún día meditaremos, ¿lo mataron o Jesús se entregó, se inmoló? Llegó al sepulcro y el Espíritu Santo lo levantó de entre los muertos. Ahora no hay nombre más grande que el nombre del Hijo, del encarnado, el Cristo, nuestro Señor. Ese pacto celebrado entre Dios y los hombres ahora nos abre la posibilidad de que todo aquel que crea y le otorgue a Dios el señorío que tiene que ejercer sobre nosotros, ese vivirá como hijo por ser salvo. Por eso este pacto es maravilloso. Te invito a que dejes de estar sujeto a estas mentiras y tergiversaciones y engaños que el diablo ha creado. Acércate a Dios. Esa falsificación de todos los ritos y cosas a un costado no sirve. Vamos al punto. ¿Dónde está Dios? Que Dios te bendiga, que Dios obre en tu corazón y pronto, y Él desarrolle su voluntad en tu vida y te haga
alguien que experimente las riquezas de su gloria. Así alcanzaremos esa grande bendición, porque Dios es bueno y bueno es Dios en todo tiempo. Y sabes, esta es la historia de la vida de un renacido para la gloria y la honra del Señor. Gracias por tu tiempo, gracias por tu amor y tu paciencia. Bendigo a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, en esta bendición pastoral. Y ruego a Dios que nos volvamos a ver el próximo domingo para seguir meditando en la palabra fantástica y maravillosa de Dios. Gracias por tu tiempo. Que el Señor nos bendiga ricamente. Reciban el cariño y el afecto de la familia pastoral. Los amamos mucho. Y en este tiempo los extrañamos. Pero ya nos estamos conectando cada vez mejor. No sé si esa realidad será la que cobre y tome vigencia o nos reencontraremos como antes. Sea como sea, Dios lo está llevando y nos deleitaremos y nos gozaremos. Reciban ese gran amor por cada uno de ustedes. Y a ustedes, amigos que nos visitan y nos ven en este canal de YouTube, gracias. Dios me los bendiga y haga brillar su rostro sobre ustedes, para que abriendo vuestros ojos puedan saber y conocer que esta verdad, que es Jesús, es lo más lindo y lo más hermoso, que cambia nuestras vidas y nos hace seres con un gran valor. El valor de amar a Dios. Que el Señor nos bendiga ricamente. Estaremos, si Dios lo permite, el próximo domingo. Los amamos. Tengan una linda semana. Bendiciones.